Yo no sé si usted siente lo que yo siento, lo que sentimos, pero yo siento una alegría y un gozo estar en la casa de Dios. Me encanta alabar a Dios. Me gusta usar mi boca, mi voz para alabar al Señor y no quedarme así. Me encanta adorar porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. Gracias, Magali y Giovanni. Iglesia, tengan la bondad de sentarse. Qué alegría de verlos a todos ustedes en esta hermosa mañana que Dios nos ha dado. Quiero saludarlos como siempre lo hago a ustedes, hermanos, aquí presentes, que han tomado el tiempo para venir a la casa del Señor, para adorarlo. Y también ustedes, hermanos, en línea, donde quiera que estén, o el país en que estén, los bendecimos desde el santuario del Señor, desde esta casa, a todos ustedes que alaben a Dios con nosotros y que la palabra de Dios también llegue al corazón de ustedes para que ustedes la vivan como escuchamos en las lecturas y los cantos de esta mañana. ¿Qué les parece si toma su Biblia y repite la frase de costumbre que siempre hacemos en esta casa? Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Porque no se trata de las emociones que vivimos fuera o dentro de la casa de Dios. Se trata de creer lo que dice en la Escritura. ¿Amén? ¿Lo creen lo que dice aquí? Amén. Muy bien. El tema, como quizás usted lo entendió en lo que habló la hermana Diana en el devocional para los chicos en esta hermosa mañana, lo van a ver en un segundo, se llama la herencia espiritual que Dios te dio. No está a la venta. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde salió ese título? Se lo voy a mostrar de dónde salió. Y si le puso atención a la primera lectura de esta mañana, ahí está bien claro. ¿Cuántos quieren oír una historia fascinante? Y esperando que la apliquen en sus vidas, abra sus Biblias y en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 3. O tome nota para que lo lea en su casa. Le voy a contar esta historia y de aquí nos vamos a ir en los próximos minutos. Porque yo sé que Dios a más de alguna persona va a hablar a su corazón y a su vida. Si usted es de los que trae su Biblia, lea. Mire lo que dice el primer texto de una historia en Primera de Reyes 21. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Ahab. ¿Recuerdan? Lo leímos hace unos minutos. Entonces el versículo 2 dice: y Ahab habló con Nabot y le dijo: tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Pero Nabot le respondió: que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Diga herencia. Iglesia, es precisamente de esto que quiero compartir con ustedes esta mañana. El poder glorioso que Dios tiene en la herencia espiritual para cada uno de ustedes como familias. Porque lo que Dios te da es lo único que te dará la paz, la seguridad y la esperanza de la vida eterna. Amén. Ya lo vimos en esta lectura. Toda esta historia de este capítulo gira alrededor de este hombre llamado Nabot. Déjeme darle un trasfondo histórico para que entienda la historia de Nabot. Su nombre en hebreo significa fructífero. Un brote de viña fructífero. Eso significa Nabot. Ahora, Nabot es descendiente de la tribu de Manasés, una de las 12 tribus de Israel.
Déjeme ir más atrás de la historia de Nabot, como dije, este trasfondo. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento en Egipto? Sí, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Uno se llamaba Manasés y Efraín. ¿Los recuerdan ahora? Este padre joven tuvo una vida difícil. ¿Recuerdan? Una familia en crisis. Sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo despreciaban. Este José se las cree mejor que nosotros. Le decían el soñador, el preferido de su papá. Era una familia disfuncional. Con todo lo que le hicieron a José, usted conoce la historia. Lo quisieron matar, decidieron mejor tirarlo a un pozo, pero de ahí decidieron después sacarlo y venderlo como esclavo. Se lo llevaron a Egipto y allá vivió por muchos años. Era para que no perdonara a sus hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos eran crueles con él. 13 años estuvo en una prisión aquel joven José. El diablo estaba quizás esperando algún momento que José se vengase de sus hermanos, porque él conocía la historia de José. Ellos merecían ese castigo de desprecio de su hermano. Y si usted ha leído esta historia, usted estará de acuerdo conmigo, porque la Biblia así lo dice. Y de repente José se encuentra con ellos años después, cuando Dios lo elevó en aquel reinado de Egipto, lo hizo el segundo de Faraón. Se reencuentra con sus hermanos. ¿Y qué hace José después de una historia de diálogos? José los perdona. Y mire las palabras hermosas de José. Ahora, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Eso es lo que debemos nosotros aprender en este día. Cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias que nos están agobiando, aún dentro de nuestras mismas familias, debemos de aprender que el enemigo nuestro no son las personas, es el mismo diablo, es Satanás, así lo dice en la Biblia. Él usa artimañas para desconectarnos de los unos con los otros, para traer separación en la familia. Él quiere que se odien unos a otros, que no se hablen unos a otros, que no tengan nada que hacer uno con el otro. El diablo sabe que si amas a Dios y confiesas que Jesucristo es tu Salvador, él sabe que estás unido a una herencia, a una bendición espiritual, y hará cualquier cosa por desconectarte de esa herencia y destruir tu fe. Por eso la Escritura dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos de aprender a tener el espíritu de José y decir: yo no estoy en guerra con nadie, con sangre ni carne, como dice la Biblia, sino ustedes, dice José, pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Tomen nota de esto, iglesia, ¿están conmigo? La Biblia dice que cuando Jacob, el padre de José, entonces estaba ya cerca de la muerte, llamó a todos sus hijos. Era costumbre de aquellos hombres dar la bendición a todos sus hijos. Y así lo hizo, si usted lee Génesis 49. Pero cuando llegó a José, aquel anciano padre bendice a José y le dice lo siguiente: José es una rama con frutos junto a una fuente cuyo vástago cubren el muro. Note la bendición del padre.
Me gusta esto. La bendición de Jacob sobre José comenzó a fluir sobre la vida de los hijos de José. ¿Recuerda uno de ellos? Se llamaba Manasés, quien llegó a ser una de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, Jacob estaba diciendo a José: hijo, hay algo en ti que llegarás a poseer. La Biblia dice que los 2 hijos de José fueron adoptados por Jacob, su abuelo. Al darle la bendición a José, sus nietos eran herederos de esa misma bendición. Esa bendición de Jacob se estaba extendiendo hacia Manasés y Efraín, su otro hijo. Es interesante estas historias. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es glorioso. Note un paréntesis: el libro de Génesis es el libro de la bendición, así como Éxodo es el libro de la liberación. Desde Génesis Dios bendijo a Adán y a Eva, ¿lo recuerdan? Y estos aprendieron a bendecir y a bendecir y a bendecir a sus hijos, porque la bendición de la familia viene desde Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es glorioso. Jacob dice: tus hijos serán como ramas de una viña, un viñedo lleno de uvas. En otras palabras, recibirás la herencia del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, ¿recuerdan? José recibió esos territorios. Cuando los padres, note esto, estaban a punto de morir, lo acabo de decir, daban la bendición a sus familias. Lo habían aprendido de Dios. Dígalo, habían aprendido de Dios. Esta bendición llega entonces años después a este hombre que se llama, ¿recuerdan? Nabot. El nombre de Nabot no fue escogido al azar, como a veces nosotros ponemos los nombres a nuestros hijos. Se le dio ese nombre porque en su familia ese nombre Nabot significa, ¿recuerdan? Fructífero. Venía desde la herencia de Jacob. Serán como una viña fructífera. Y años después esos nombres se llevaban. Serás fructífero. Amén. Por eso vamos a regresar ahora a Primera de Reyes 21:1 o 21, del 1 en adelante, para ver más ahora a Nabot. Esto comienza, como lo leímos, que este hombre tenía una viña, fructífera. Dice la Biblia que los muros del palacio del rey estaban a la par del viñedo. ¿Recuerdan la profecía de Jacob? Crecerán a la par crecerán en los muros de Jerusalén, de Israel. Dice la Biblia que el rey observó las tierras de Nabot, su viñedo, y dijo: yo quiero esas tierras, yo quiero ese viñedo. Y se acerca a Nabot y le dice: te voy a pagar bien, y si no te voy a dar algo, tierras mejores. Estaba comprándole a Nabot sus tierras, la herencia de sus padres. El rey tenía todo el poder para quitarle las tierras, ¿sí o no? Pero el rey, siendo judío, sabía que esas tierras venían de una herencia, pero él quería quitarle la herencia a Nabot, porque eran tierras fructíferas. Y esto llegó a ser la envidia del rey Ahab. Tu viña está cerca de mi palacio, dijo: dámela, te voy a pagar bien, dame lo que tienes, yo te daré todo. Quizás muchos dirían: qué bobo Nabot, porque no le compró las tierras, las vendió, buen dinero, que había que perder. Pero mire lo que Nabot otra vez dijo, para que no olvide este texto y apúntelo: que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres.
No la cambio por nada, ni por las tierras preciosas que me des, ni por todo el dinero del mundo. Voy a cambiar la herencia de mis padres. Esa herencia viene de los padres de Nabot. Las tierras heredadas en esos tiempos, iglesia, era sagrada, eran santas. No se vendían de acuerdo a la ley judía. Por eso le quiero decir a usted en esta mañana que no dejes que tu herencia santa se muera o se termine por tu decisión. No la vendas. No permitas que el enemigo te desconecte de esa bendición que debes delegarle a tu familia. Si usted sigue leyendo esta historia, verán las manos malignas de Satanás metiéndose en esta situación para destruir la bendición de Nabot. Porque una de las obras del diablo es desconectar a las familias, que los padres no le hablen a los hijos y que los hijos no le hablen a los padres. Separar al esposo de la esposa, desconectar a toda la familia para que pierdan la herencia espiritual que viene de Dios. Tome nota de esto. Algunas bendiciones nunca deben de morir. Deben de mantenerlas, como la oración en su familia nunca debe de morir. Pues Dios toma en cuenta cada una de sus lágrimas cuando usted viene delante de la presencia de Dios. ¿Lo cree? Mire lo que dice la Biblia, apúntelo en Salmo 56, versos 8 y 9. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en un libro. El día que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás ¿de dónde? Dígalo. De mi parte. O sea, cada lágrima que usted derrama en oración, cada lágrima que derramas en adoración a Dios, es como que si Dios las haya embotellado en los cielos, porque serán derramadas en bendiciones para tus hijos y los hijos de tus hijos, porque tú crees lo que Dios hará en tu familia, aunque no vea usted el milagro ahora mismo. Esa es la herencia que Dios nos está dando. Amén. No dejes que la oración muera en tu familia. Debes continuar y transmitirla de generación en generación. Si no oras delante de tus hijos, ellos no sabrán orar también. Adora a Dios junto con tus hijos y tu familia en su templo, en la casa de Dios, como en este domingo. Enséñales a tus hijos y a otros a adorar a Dios en la hermosura, dice la Biblia, de su santidad y en su santo templo. Es fundamental para la iglesia, para cada familia, adorar a Dios, como es fundamental en el matrimonio adorar a Dios juntos. ¿Lo creen? Amén. Aprendí de mi mamá. Aprendí de ella, como dijo también Diana, de su familia, la generosidad de ella y su compromiso con Dios. Recuerdo las pláticas de mi abuelo, que ella contaba que era un hombre también bueno y generoso y temeroso de Dios. Puedo ver aún como ella ofrendaba y diezmaba para la casa de Dios. Y mi papá todavía a su edad lo sigue haciendo y me da orgullo decirlo. Siempre me he rodeado de personas que saben bendecir a Dios en mi familia. Y mi esposa y yo lo hemos aprendido. Porque yo creo que hay más bendición en dar que en recibir. Y soy testigo de ello en muchas familias aquí. Algunas bendiciones nunca deben de morir, como el adorar a Dios y el dar a Dios.
Dios te ha dado dones y talentos, transmítalos a la próxima generación. Si Dios le dio un talento, enséñelo a sus hijos. No se muera con ellos. ¿Sí me entiende, iglesia? ¿Qué talentos usted tiene? Dios le ha dado algo para que usted lo trabaje. Enséñele a sus hijos. Podemos tener dones, podemos tener talentos. Usted puede ser una persona con habilidades. Está bien que las enseñe. Usted puede ser un músico. Enseñe a la próxima generación. Usted puede ser un predicador. Enséñele a la próxima generación. Usted puede ser un empresario. Enséñele a sus hijos todas esas cosas. Eso es bueno. Pero enséñele a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Enséñeles a respetar a Dios. Pase esa bendición a la próxima. He visto cómo Dios bendice personas y familia a través de estos últimos 25 años de ministerio, y jamás le influyen en la vida de sus hijos, y sus hijos ya crecieron y le dieron la espalda a Dios, porque nunca se preocuparon en transmitirle a sus hijos esa bendición santa, herencia santa que Dios nos ha dado a través de su palabra. Aún debemos, como cristianos, transmitirle a ellos los dones que Dios nos da, o talentos, o regalos, aún los mismos frutos del Espíritu Santo, para que ellos nos vean y digan: yo quiero ser como mi papá, o mi mamá, o mi abuelo, o mi abuela, o misioneros como los abuelos o antepasados de Diana. Admiro la historia de familias que van hacia muchos años atrás, y alguien atrás amó a Dios, sirvió a Dios, y ese ejemplo todavía su descendencia lo sigue celebrando. Eso es la herencia espiritual. Está ya pensando que le va a dejar a sus nietos y bisnietos y tataranietos, porque usted no sabe cuándo el Señor vendrá. Mire, la única razón déjeme decirle lo siguiente: la única razón por la que Dios nos ha dado hijos es para perpetuar el reino de Dios en la tierra. Amén. Amén. La única razón por la que Dios nos da hijos es para que usted perpetúe el reino de Dios en esta tierra, para que el reino de Dios se expanda a la próxima generación. El Dios no nos dio hijos solamente para vestirlos y para que se vean bonitos en la foto. No nos dio hijos para darles lo que pidan. No nos dio hijos para ponerle lo que quieran en las manos, aunque ya están naciendo literalmente con el smartphone en sus manitos o su tableta. Dios no nos dio hijos para que dirijan los hogares. El niño no quiere ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. El niño hace lo que quiere. Dios no le dio hijos para eso. Dios le dio hijos para que el reino de Dios continúe por esta y la próxima generación en la vida de ellos. Y no dejes que esa herencia santa se muera porque usted no educa a sus hijos. La Biblia dice que el Señor juzgará a todo padre y madre por la influencia de sus hijos. Amén. Regresemos a Nabot otra vez. ¿Quieren continuar la historia de Nabot? La herencia espiritual que él tenía fue heredada de sus padres. Cuando el rey entonces miró la viña, dice la Biblia, tuvo envidia. Otra vez lo vuelvo a repetir. Él no sabía, el rey, que había algo más atrás de la prosperidad de Nabot. No solo era un terreno cualquiera o bonito, como el rey dijo: voy a plantar legumbres. Cuando Nabot plantaba uvas, era un viñedo para la gloria de Dios. Aquel dijo: voy a sembrar papas. Cuando Dios no dijo eso. Lo que él no sabía, el rey,
es que Dios había bendecido a Nabot por la bendición de sus padres. No lo quería reconocer. Entonces el rey dijo: yo quiero esa viña. Y ya saben la respuesta de Nabot: del pastel. Lo que Dios me dio no lo vendo, porque es para mis hijos y los hijos de mis hijos. Mire, esta negativa de Nabot no se debía a que era desleal al rey, sino más bien Nabot era leal a la ley de Dios. Era una ley no venderla. No se dejó seducir por la plata, ni se dejó seducir por una mejor y más grande, como el diablo seduce a muchas familias con cosas y cosas para que dejen de pensar en la herencia que Dios tiene para sus hijos. Ahí se mueren, les quita la bendición. Así como Esaú, recuerdan de los dos hijos de Isaac, vendió su bendición por un plato de lentejas. Así muchos venden la bendición de Dios por cosas materiales. No cedas a las ofertas del diablo. Eso es lo que Nabot está haciendo aquí. No es lo que tú me quieras dar, es que Dios se la dio a mis padres y mis padres me la dieron a mí, y yo se la daré a mis hijos y a los hijos de los hijos, porque lo que Dios da no se debe quitar nunca. No permita entonces, iglesia, que en su familia pase eso. No deje morir las bendiciones de Dios, aunque el mismo enemigo les quiera quitar, poniendo rivalidades, dime y diretes en su casa, en su familia. No lo permita. No permita el desorden moral, espiritual en su hogar, porque Satanás usa cualquier artimaña diabólica para desconectar a las familias, para que las bendiciones no sean recibidas. Guarde la herencia, mantenga la herencia, amén. Cuando usted vea esas tácticas malignas, sea sabio por la misericordia de Dios. No caiga en esas mentiras del diablo. Solo quiere destruirlo a usted. Ahab regresó a su palacio, como dice el texto. Ya me lo imagino triste y decepcionado, porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres, y se fue a la cama como un niño caprichoso, como un esposo enojado, como una esposa molesta, sin comer y sin querer ver a nadie. Casi deprimido porque Nabot no le quiso vender esta tierra. Entonces dice el siguiente texto: entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó: mi vida, ¿por qué está el niño tan desanimado? Mire cómo el diablo habla, ¿no? Y le voy a explicar quién era Jezabel en unos segundos, si usted no lo sabe. ¿Por qué no comes? Ahab respondió. Y Ahab le respondió: fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo se lo pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Imagino a este rey. Así te deja el diablo cuando te encaprichas con las cosas del mundo. Nunca eres satisfecho con lo que Dios te da. Le quieres quitar aún aquel que Dios le ha dado. Te pones llorón o llorona. Mira el verso 7. Entonces Jezabel le preguntó: ¿y acaso no eres el rey de Israel, mi amor? Anda, eres el rey. Y Nabot dijo: sigo siendo el rey. No, vamos, come y emborráchate. Note las palabras diabólicas. Come, emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot.
Cuando estás borracho ni cuenta te das lo que te están haciendo. Así tiene el diablo emborrachada a muchas familias. Dale, yo voy a darle lo que ustedes quieran. Y nosotros, humanos, entendemos, no hay problema. Por eso la Biblia dice, si te vas a emborrachar con el vino, la sidra, mejor sé lleno del Espíritu Santo para que seas sabio y prudente. Si sigue usted leyendo esta historia, verá que Jezabel, utilizando las mentiras, logró la ejecución de Nabot, como lo dijo la lectura pasada, y la de su familia, para que su querido esposito se quedara con la viña de Nabot. Dios toma acción. Dios se molesta cuando alguien toca la herencia de la familia, la herencia con que Dios bendijo a Nabot, como lo bendice a usted. Y dice la Biblia más adelante que la maldición entonces ahora cayó sobre la casa de Ahab y de Jezabel. Y miren lo que aquí pasa en el verso 17 más adelante. Pero la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, el profeta Elías, y le dijo: ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Dios le está hablando a este profeta. Y vas a decirle lo siguiente, dice Dios, mírenlo. Si usted no ha tomado en serio a Dios, vale más que de ahora en adelante lo tome en serio. Así ha dicho el Señor: ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Y si usted sigue leyendo, el rey Ahab y su mujer Jezabel y los hijos de ella se los comieron los perros. Dios dijo: te metiste con la herencia santa de mis hijos. Cuando Dios toca a una familia para bendecirla, se convierte en una familia poderosa para que su reino sea transmitido a las próximas generaciones, y vale más que nadie se lo impida, porque se toparán con el mismo Dios de Nabot. Y no estoy hablando de cosas materiales, aunque son también bendiciones del Señor si usted se las agradece a Dios, pero estoy hablando más que esas cosas, los regalos espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Ay de aquel que sirva de tropiezo a estos que creen en mí, dice la palabra. La Biblia dice que las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Por eso diga herencia. Herencia. Nadie se debe de meter con la herencia que Dios le ha dado. Reconozca las mentiras del diablo. Déjeme decirle lo que dice Deuteronomio 32:30. Solamente cuando tú amas a Dios y confías en el Señor, dice Deuteronomio, solo basta contigo para que huyan 1000 enemigos. Pero cuando 2 se unen, 10,000 salen corriendo, porque la fuerza y la roca es Dios. En otras palabras, Dios quiere que tu matrimonio se sostenga unido. Él quiere que los padres, las madres, las abuelas, los abuelos, los tíos, toda la familia permanezca unida en el Señor. Amén. No se deje engañar. Dios busca la unidad, no la desunión. Cuando permanecemos en el Espíritu Santo del Señor, esa bendición de unidad, los hijos la ven y se transmite a la próxima generación. Por eso cuando usted es santo en su hogar, sus hijos lo ven. Por eso José en el Antiguo Testamento entendía el corazón de Dios y perdonó a sus hermanos, porque en el perdón no es opción, es un deber de los que aman a Dios. Amén. Lo que pensaron, dijo José, para mal, Dios lo convirtió para bendición.
Este es el espíritu de la familia del Señor que debe de haber siempre. Conozca las artimañas de Satanás y por donde él viene, no sea presa de ello. Pensaste que eras para derrotarme. Dios convertirá todo en bendición. Diga, Dios convertirá todo en bendición. Quizás algunos me estarán pensando, pastor, es fácil decirlo, pero no lo es. Pero yo le puedo decir a usted, yo lo entiendo y lo comprendo, pero comience a usar la palabra herencia santa en su vocabulario y verá que usted pensará más en el futuro que en su pasado. Amén. Nuestros hijos no nacieron para satisfacer nuestros instintos paternales. Ellos nacieron para llevar los principios del Evangelio de Jesucristo para la próxima generación. Por eso usted los trae a las pilas bautismal. No para un rito y después nunca más los vemos en la iglesia. Es para que el Evangelio continúe en la vida de ellos. Porque Dios tiene planes a largo plazo para usted. Los planes de Dios no son para ahorita mismo, son para largo plazo también. Como la familia de Nabot. No maldiga su semilla. No maldiga sus bendiciones al negarle a su familia, a sus hijos, la palabra de Dios. Muchos toman a Dios y toman su palabra y toman la iglesia como cualquier cosa secundaria, terciaria, lo que usted quiera. Lo que sea de opción o lo que me quede de tiempo, todo pasará delante de los ojos de Dios cuando Dios lo juzgue a usted y a mí. La palabra de Dios no es solamente para entretenernos, es para edificarnos. Amén. Por eso Jesús dijo: si construye tu casa sobre la roca, para que nada ni nadie la destruya. Hay bendición poderosa cuando usted confía en Dios. Usted me dirá, pastor, es que mi hijo, es que mi hija es rebelde, es que mi hijo, mi hija no hacen las cosas de Dios, ellos toman sus decisiones y no importa, es lo mejor que usted tuvo. Pero entrégueselos a Dios, sus lágrimas por ellos, Dios las conserva y un día usted o las futuras generaciones verán la gloria de Dios en ellos. Yo lo creo y lo testifico. No maldiga su semilla negando a Dios y pensando que Dios no hará nada por usted. La ley en el Antiguo Testamento dice que si alguien moría, cuando Dios daba tierras, pasaría a los hijos de los hijos. ¿Y qué hizo Jezabel? Mató a los hijos de Ahab. Satanás así ha pensado y así va a hacer, destruir sus generaciones. ¿Sabe que la bendición de Nabot venía desde Abraham, de Isaac, de Jacob? Lo acabo de decir. A Manasés. El odio de Satanás por las familias que aman a Dios no va a parar. Mató a Nabot y mató a los hijos. Pero Dios dijo: oh no, pero ahí no va a parar todo, porque yo te voy a destruir. Y así Dios lo hizo. Así como mataron al hijo en la cruz del Calvario porque había una herencia para nosotros, el diablo dijo: yo lo mato a este, porque Dios había una herencia para usted y para mí en ese hijo, en ese Salvador. Y el diablo dijo: yo lo asesino, y lo mandó a la cruz. Y dijo Dios: oh no, pero aquí no termina todo. Él va a resucitar. Y usted sabe la historia, el tercer día resucitó. ¿Para qué? Para que usted tenga una herencia espiritual. ¿La va a seguir despreciando? Vale más que no. Si usted no sabía, el rey Ahab fue parte de la bendición de Dios también, pero la cambió. ¿Sabe qué hizo Ahab? ¿Sabe quién fue Jezabel, su esposa? Fue una mujer que adoraba a Baal,
Una mujer que despreciaba al Dios de Israel y hacía sacrificios humanos, adoraba al Dios Baal, entregaba niños en sacrificio para que se murieran, para ofrecérselo a sus dioses. Y esa fue la esposa que Ahab, rey de Israel, que representaba al pueblo de Dios, escogió por esposa. Si usted lee Primera de Reyes 16, ahí lo va a encontrar. Este hombre cambió su herencia por las porquerías de Satanás y miren que vino a parar. Por eso, hermanos, hermanas, jóvenes, solteros, si algún día te enamoras, no son las mariposas los que sientas en el estómago que te va a decir que estoy feliz o enamorada o enamorado, porque el matrimonio no son sentimientos, es trabajar juntos. Amén. Cuerda de 3 hilos no la rompe nadie. ¿Cómo es posible entonces que te quieras casar con una persona que no tiene a Dios, no ama a Dios, no conoce a Dios, no tiene interés en la oración, no tiene interés en adorar a Dios contigo, no tiene interés en ir a la iglesia, no tiene nada de interés, pero a ti te gusta? Recuerda a Ahab. Vaya a ser que termines comido por los perros de Satanás. ¿Cuánta tristeza te puedes evitar si dejas que Dios escoja a tu futura esposa o esposo? Porque lo que Dios une no lo separa nadie. Apréndalo de la Biblia. Si te casas con la persona equivocada, perderás tu herencia. Ahab. Porque no es un asunto racial, es un asunto espiritual. Dios es el creador de la familia. Por eso, amada iglesia, las cosas de Dios, el amor del Señor no se mezcla con las porquerías de Satanás. La Biblia dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. Si amas a Cristo, obedece sus palabras, no te puede mezclar con el mundo de las tinieblas. Eres luz para alumbrar, no para mezclarte con el pecado. Dios no se mezcla. Por eso quiero decir esto, lo siento en decirlo, lo quiero decir para aquellos que se quieran casar. Estas son las palabras que debes de preguntarle. ¿Amas a Jesucristo? No es si tienes un bonito carro. ¿Amas a Jesucristo? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú lo honras? ¿Tú lo sirves en la iglesia porque lo vas a servir? ¿Construirás un hogar conmigo para que glorifiquemos a Dios el resto de nuestras vidas? ¿O serás como Jezabel? ¿Educarás a nuestros hijos en la fe del Señor Jesucristo? Esas son las palabras que debemos hacer. No solamente mirar lo externo, porque ustedes miran y yo miro lo externo, pero la Biblia dice que Dios mira el corazón de todos. El problema es que cuando te unes a la persona equivocada, empañas la herencia santa de Dios, porque Dios tiene lo mejor para ti. No lo destruyas. Dígalo, mi herencia está conectada con Dios. Dígalo, mi herencia está conectada con Dios. Mi herencia está conectada con este libro, con la palabra del Señor. Mi herencia está conectada a los sacramentos. Mi iglesia está conectada en la Santa Cena. Yo estoy conectado a ustedes como comunidad de creyentes y nos unimos en Cristo. Por eso el enemigo busca separar y destruir, porque la iglesia está conectada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por eso no crea las mentiras de Satanás cuando viene a separarlo, a quitarle su herencia santa espiritual de sus manos. Rechácelo en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdese de Nabot. No vendió lo que Dios le dio por nada ni nadie. No se separe de las cosas del Señor. Satanás es astuto, mentiroso y va a hacer cualquier cosa para alejarlo de la bendición del Señor. No se deje engañar. Sus hijos lo están viendo a usted, sus nietos, y sus futuras generaciones sabrán de su fe hueca o su fe fuerte.
Jesús murió en la cruz por usted para dejarnos una herencia santa y hermosa. Amén. No la descuide, no la destruya. Satanás es un mentiroso, diga mentiroso. Vino a matar, robar y destruir. La herencia que usted tiene espiritual es más grande que cualquier evento de familia, cualquier manifestación espiritual maligna que está atacando a las familias. Es más grande la bendición de Dios que las mentiras de Satanás. Él hará cualquier cosa para alejarte, pero Cristo te invita y está con sus brazos abiertos a recibirte. Y Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El enemigo te dará cosas para separarte de Dios, pero Dios te da cosas para unirte más a Él. Esa es la diferencia. Dios lo prospera y usted se une más a Él. El diablo te prospera y te alejas de Dios. Sea sabio, entiéndalo. No se deje engañar. Ya el Señor Jesús lo venció en la cruz y resucitó para desenmascararlo, para que usted conozca sus mentiras. Jezabel sigue allí queriendo destruir a la iglesia del Señor, ese espíritu maligno. Cristo venció en la cruz. Amén. Él quiere que nosotros nos unamos a Él. Él quiere que nosotros como familia bendigamos a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. ¿Por qué nos cuesta entender eso? La iglesia no es una opción dominical, es algo que es glorioso cuando lo entiendes. Por eso no te comprometes con el mundo, sino con Cristo. No vendo este domingo para nada. Alabaré al Señor con todo mi corazón, porque mañana usted no sabe si va a llegar. Y vale más que el Señor lo llame alabándolo a Él. Amén. Entiéndame. Busque del Señor. Yo no sé si usted se ha sentido que el diablo le ha querido quitar su herencia, o a lo mejor está consciente 100% de su herencia. Pero Dios nos invita todo el tiempo a confiar en Él y a esperar en Él, porque Él es nuestro Dios bueno y siempre hará justicia. Amén. Yo quiero invitarlo en este domingo otra vez a que usted piense en esa herencia que dejará padres, mamás, abuelos. Yo no sé si es abuelita o abuelo, no importa. O a lo mejor usted no tiene hijo, es soltero, no importa, o soltera. A alguien usted va a bendecir. Mientras Giovanni y Magali ministran con este alabanza, yo quisiera, a quien quiera, puede ser una o dos personas, no importa. Si usted quiere venir al altar y hablar con Dios para que Dios bendiga su herencia, haga como Nabot. Mi herencia no está a la venta, es para mis hijos y los hijos de mis hijos. Lo invito, si quiere.